Andrea, qué gusto. Andrea nos está conectada en línea porque ella vive y reside en Estados Unidos. Sí, así es. No sé si me pueden escuchar bien. Perfectamente. Te escuchamos, Andrea. ¿Cómo estás? ¿En qué parte de Estados Unidos vives? Me encuentro ahora en el estado de Ohio. Ya, ¿y cómo podrías describir Ohio para que conozcan las personas que no conocemos Ohio? No se pierden de mucho. Maíz es el medio oeste de los Estados Unidos, mucho de lo que a veces vemos estereotípicamente en el cine, en la televisión, de esa parte del país. Un lugar un poco difícil de conceptualizar para alguien que viene de tan lejos como América Latina, entonces ha sido desafiante, pero también ha sido una temporada de muchos aprendizajes. Mis 6 años ya viviendo aquí. 6 años desde que te fuiste de Ecuador. ¿En qué parte de Ecuador residías antes? Yo soy de Quito, viví en Quito y sí hace 6 años que me mudé a Estados Unidos. Bueno, Nancy, empezamos la conversación. Un poco te contamos, Andrea, cómo es un poco el objetivo del podcast es pues darles a conocer a ustedes. Hemos creado este espacio que esperamos que dure de largo, pero hemos creado con la finalidad de impulsar la creación de mujeres que están incursionando, que ya han incursionado dentro de la literatura o de las artes en general, pero que no tenemos los ecuatorianos o los lectores o todos los ecuatorianos la posibilidad de conocer, ¿no? De conocer lo que hay en cuanto a arte, en este caso particular en cuanto a literatura. Entonces, en ese sentido, si nos quisiéramos conocerte un poquito más y también las personas que nos están acompañando, conocerte un poquito más, qué es lo que te gusta hacer, cuáles son tus hobbies, cuáles son tus miedos, y luego ya adentrarnos un poco en tu obra, ¿no? En la que participó dentro del concurso y en la que ganó, todo lo que te inspiró a crear esta obra, cómo la hiciste, si fue creada y escrita para este concurso, ¿no? Entonces arrancamos conociéndote un poquito más, esto, ¿no? De qué haces, qué estudias, qué es lo que te gusta, qué no te gusta, cuáles son tus miedos, etcétera. Y también un poquito, ¿por qué ahora estás residiendo justamente en Estados Unidos, no? ¿Qué te llevó hasta allá? El estudio, el trabajo, ¿por qué estás ahí? Cuéntanos también eso, por favor. Claro, bueno, primeramente gracias por el espacio, me parece una dinámica bien bonita para poder extender, justo como decías, estas redes de conocimiento sobre las escrituras, sobre todo de mujeres migrantes, ¿no? Que un poco viene por ahí la iniciativa de la fundación. Bueno, yo vivo aquí en Ohio desde hace 6 años porque obtuve una beca para hacer mis estudios de doctorado. Llegué con la intención de hacer este doctorado y seguir estudiando, pero acabo de defender mi tesis de final hace 1 semana y media y ya con eso estoy terminando. Me dedico a la investigación de literatura de mujeres, justamente, especialmente de escrituras de mujeres en la colonia, en lo que fue Quito en la colonia, siglo XVII a siglo XIX. Y ahora estoy por terminar y también estoy cerca de mudarme porque he conseguido afortunadamente un trabajo en una universidad en otro estado. Entonces voy a estar enseñando también literatura andina, literatura indígena, literatura de mujeres andinas, que es algo que me emociona mucho y va a venir eso en el futuro. Desde joven me he dedicado a la escritura, más o menos a los 15 años que me entró ese gusto por la literatura en una clase del colegio y fue a partir de ahí que empecé a escribir poesía. Yo no me considero para nada poeta y ya no escribo tanta poesía, por ahí alguna que otra vez, pero lo que más hago es narrativa, ficción realista, pero al final ficción, que está basada sobre todo, es muy autobiográfica, está muy basada en mí, en mi vida, en todo este gran proceso que ha sido el migrar. Si bien yo siempre digo mi migración ha sido un proceso privilegiado porque es un tipo de migración en el cual he tenido la posibilidad de estar segura para empezar.
sobre todo ahora por cómo se están dando las cosas en este país, que es muy complejo el tipo de migración que yo tengo. Y aún así estoy en riesgo porque los estudiantes internacionales en este país estamos en riesgo. No sé si, bueno, seguramente han escuchado todo lo que ha Claro. estado pasando en las universidades gringas y eso es algo que también está en el ambiente y el tema de migrar y de moverse, de dejar el espacio de uno ha sido un gran desafío. Como latinoamericana, como ecuatoriana, como quiteña, pues este apego siempre a lo del hogar, a mi madre, por ejemplo, ese ha sido uno de los desafíos más grandes, separarme de ella tantos años, por todos estos años, y regresar siempre es difícil como estudiante. Entonces, pues mi literatura ha abordado siempre como este tema de la migración, pero también la subjetividad, mi identidad y el tema de ser una mujer, en este caso una mujer de color en los Estados Unidos, que también es un proceso bien interesante, a veces complicado, a veces un proceso virtuoso también, porque habilita muchas otras cosas que acá de por sí son difíciles. Entonces, nada, he escrito desde los 15 años, hace unos cuantos años ya se publicó mi primer y único libro de cuentos y prosas poéticas a partir de un concurso de improvisación literaria. Aquí como investigadora y estudiante del doctorado me he involucrado también en la escritura creativa, en un grupo de escritura creativa de la universidad, en español y portugués. Cuéntanos ahora cómo tú te encontraste también con la convocatoria en este caso de la Fundación Kim Saya del concurso Miradas de Mujeres en las Letras. No te encuentras tan lejos como te encontraste, y claro, tú dices que tu escritura siempre está en torno al tema de la migración, el tema de las mujeres, y cómo fue, digamos, hacer match con esta convocatoria y cómo escogiste la obra que obviamente ganó también en este concurso. Sí, creo que fue un poco entre azaroso y también el tema de los algoritmos que apareció en mi feed de Instagram un día y me pareció curioso porque se ajustaba completamente a mi escritura y a mi situación actual. Entonces entré, revisé las bases y no lo dudé, me pareció una gran oportunidad para compartir. Tengo varios textos, no todos tan explícitos sobre migración, pero siempre está ahí detrás ese background. Y el texto que decidí compartir es un texto que escribí hace 6 años. Escribí más o menos a los 2 o 3 meses de haber llegado a este país. No es un texto que lo he venido trabajando a lo largo del tiempo, pero que se titula Ver morir a un pez, porque es literalmente una acción, un gesto que a mí me marcó cuando apenas estaba llegando, conociendo gente, en esa dificultad de estar completamente sola en un lugar que no conoces. Yo no había escuchado de Ohio, de este estado, ni de la ciudad donde vivo, que se llama Columbus. No había escuchado nunca antes, hasta que me llegó la aceptación de la universidad. Entonces, fue bien complejo. Nunca antes había vivido fuera de mi casa, nunca había antes vivido fuera de mi país y muy poco había salido también del país. Uh-huh. Entonces, de repente, dar esa vuelta al 100% a estar arrojada, porque es así como me sentí, a un espacio desconocido, sola, sin conocer a gente, con otro idioma, con una cultura completamente diferente y donde además, por ejemplo, el clima, que es un cambio que me ha afectado y me ha costado mucho asimilar, me golpeó. Y el gesto del ver un pez morir es un poco una alegoría de lo que en ese momento estaba sintiendo. Y cuando recuperé los textos, porque tengo algunos sobre ese espacio de 2, 3 meses en los cuales a mí me estaba costando mucho la adaptación, pero creo que este era el más orgánico de cómo me sentía en ese momento y también que podía ser bien adaptado y que puede ser sensible para muchas otras personas, sobre todo mujeres, porque creo que tenía otros textos sobre migración, pero mucho más íntimos, como esos segundos de despedida final con la familia o con un miembro específico de mi familia, por ejemplo mi hermano, que para mí es todo, y despedirnos por primera vez en 23 años fue como una bomba, pero creo que era una emoción bastante específica y quería encontrar un texto que sea mucho más fácil de identificarse.
para otras personas. Sí, a mí me conmovió mucho también tu texto. Yo creo que transmite eso que tú estabas sintiendo en ese momento y lo hace de una manera como recursiva, digamos, utilizando esta figura o mezclando estos espacios, ¿no? El espacio del agua o dentro del agua y el espacio en la calle, caminando. O sea, me gustó mucho eso, pero también logré, y me parece que por eso está bastante bien logrado, logré sentir como esa soledad y esa tristeza, ¿no? Porque, digamos, es súper triste la descripción que haces de ese pez en esa pecera en medio de una biblioteca, una librería, me parece que era. Y luego como fusionarte, ¿no? con ese pez que es como distinto, es raro, es como solo, está como solo, y es como efectivamente como uno se siente cuando no está en su hábitat, exacto. Sacarte de este espacio y llevarte a otro lugar con otros seres, tal, ¿no? A mí me pareció maravilloso porque te hace estremecer. Las obras que hemos recibido aquí en el concurso han sido obras que evidentemente al contar historias de migración obviamente atraviesan temas fuertes, ¿no? Tristes, ¿no? Dolorosos, pero creo que ver morir a un pez es muy triste, ¿no? Se siente la soledad y quiero felicitarte por eso, porque me parece que el arte cumple su función cuando logra que las personas que lo reciben, digamos, en este caso las personas que lo leen, logran sentir esas emociones, ¿no? Y creo que en ese sentido has logrado un muy, muy buen trabajo. Claro, estás también en tu papayal. Hemos tenido también compañeras dentro del concurso que han participado que también han tenido un poco la experiencia tuya. Es decir, están en una condición de migración privilegiada, digamos, porque con todo lo duro que pueda ser migrar para hacer un estudio fuera del país, es mucho menos duro que emigrar de una forma forzada, porque ya, o sea, tienes que ir llevando tu familia. Y sin saber ni siquiera qué te espera allá, ¿no? Porque cuando, en este caso, tú que fuiste a estudiar, sabes a dónde vas o qué vas a hacer, como un poco con qué va a continuar tu vida, y eso se vuelve un motor que te mueve, que te motiva a terminar tus estudios, a formarte para algo mejor. En este caso, la mayoría de personas, de familias que están viviendo el tema de la migración lo hacen sin ni siquiera saber ni a qué estado van, ni a dónde van a caer, ni si van a llegar o no. También la pesadilla que eso significa para sus familias aquí que se quedan o para las que están allá es bastante doloroso también, ¿no? Ahora, yo quería también preguntarte, Andrea, un poco... yo también sentí este vacío para mí era este vacío que estaba así como cuando vas leyendo la obra, ¿no? Que la obra va contando a través, como bien decía Isabel, como una persona, en este caso que eras tú, porque nos dijiste que es autobiográfico, mira como un pez va muriendo poco a poco día a día y no se adapta a su entorno, a su pecera, a su nuevo hábitat. Y un poco todos nos sentimos así en algún momento porque somos migrantes de pueblo a ciudad, de ciudad a otra ciudad, incluso de un barrio al otro. Eso de también dejar de tener hasta los mismos amistades, el mismo círculo y empezar de nuevo también es como sentirse migrante, un poco migrar desde adentro, ¿no? Entonces, la pregunta es... Tú dijiste esta obra ya la habías trabajado antes. Cuando te encontraste con la convocatoria, ¿le arreglaste, hiciste nuevas adaptaciones o ya era el texto original de cuando tú ya lo habías escrito, digamos? Sí, gracias. Definitivamente la trabajé. Creo que en el proceso de escritura siempre hay cosas que cambian,
la persona que escribía hace 6 años definitivamente ya no es la misma de ahora, y también un poco el uso del lenguaje para hablar más de forma, de estilo, el uso del lenguaje, el uso de aproximarme a ciertas imágenes hace 6 años, podría decir que era un poco más, no sé si ingenuo o no había tenido el trabajo que tengo hoy. En estos años, todos los años que estuve aquí, fui parte de este proyecto de escritura creativa con otras compañeras y compañeros del programa de diferentes nacionalidades y diferentes contextos, y eso fue un proceso súper enriquecedor, y por eso yo no me considero una escritora, porque yo no tengo publicaciones personales muchas, y ya he llegado a un punto en el cual eso no ha sido una prioridad para mí, sino poder compartir más bien y tener este círculo con quien compartir y leernos y criticarnos y darnos feedback y ayudarnos a crecer, porque para mí la escritura es vital. O sea, aunque no escriba literalmente un texto, siento que estoy siempre formando historias en mi cabeza. Eso es algo que vive en mí, entonces no puedo evitarlo. A veces es bueno, a veces no es tan lindo, es más como pesado, pero no puedo evitarlo. Y entonces lo único que puedo hacer, más allá de pensar en publicar y en cosas un poco más superficiales o externas a mí, es intentar seguir formándome. Y el ejercicio de compartir escritura con otros y otras es súper enriquecedor y ayuda un montón. Entonces la Andrea que escribió este texto súper emotivo en ese momento, ha cambiado mucho en su uso del lenguaje, en su uso de las imágenes, y sí, definitivamente lo trabajé. Hubo algunos detalles de forma que definitivamente se pulieron, algunas imágenes que me daba cuenta que ya no cabían tanto, y pues mi perspectiva de la migración ahora quizás no ha cambiado al 100%, pero tiene otros tintes que son más maduros, creo, ¿no? Y de una persona que ya atravesó la parte más, bueno, no sé si la más difícil, siempre es difícil. Uno siempre extraña, nunca se vuelve más fácil. Cuando voy a Ecuador, regresar nunca es más fácil, más bien siento que cada vez es más difícil regresar, pero al menos lo veo desde un lugar un poco más externo y con un poco más de madurez, quisiera decir. Y un poco tú ya lo has dicho, ¿no? Pero sí quisiéramos que nos hagas como énfasis en esto de que en este proceso de escribir, o cómo a través de la historia te sirve para sacar estas emociones, para liberar, ¿no? Porque hemos hablado de eso también, que hicimos un taller con mujeres sobre escritura, para que ellas también puedan contar y que estaban atravesando temas de migración, de movilidad humana, de vulneración de derechos, y ellas nos contaban lo importante o lo sanador que fue escribir, contar sus cosas a través de un papel, cosas que no podían sacarlo simplemente narrando así. Y ahora cuéntanos tú, ¿qué sentiste? ¿Cuán liberador ha sido en este proceso de la migración para ti poder expresar o poder sacar a través de tus textos tus emociones? Un poco ya nos has venido contando a lo largo de la conversación, pero un poco que nos enmarques cuán liberador o no es el tema de escribir, ¿no? Uy, un montón, un montón. De hecho, siento que la razón primigenia por la que yo empecé a escribir fue esa. Porque yo a mis 15 años, cuando empecé a escribir, nunca he sido una persona muy sociable, y más bien siempre fui una persona a la que le costaba hablar presencialmente, entablar relaciones sociales, y fue por eso que adopté la escritura como este medio en el cual podía expresarme. Entonces, en un proceso yo digo que la migración tiene muchos matices, pero definitivamente es una crisis. Es un proceso de crisis en la historia personal de una persona, porque como lo dijiste un poco antes, no siempre es forzada, en el sentido de que yo no he emigrado porque no me queda ninguna otra oportunidad, no me quedaba ninguna otra oportunidad en el país, ¿no? He migrado de forma como una elección, ¿no? Es una migración completamente privilegiada y con un montón de beneficios, por los que estoy agradecida, pero sigue siendo un proceso en el que yo no puedo ilustrarlo de una mejor manera que arrancar algo, ¿no? Y es así como me he sentido. Creo que nunca, o quizás si alguien lo logra, sería fantástico, pero yo nunca he logrado sentirme 100% en casa, por más personas que he conocido muy buenas y procesos y momentos bonitos y buenos que he pasado, porque definitivamente que sí, siempre va a haber
ese hilo que nunca se va a romper y que definitivamente me hace sentir que he sido arrancada por decisión y por temas positivos, pero al final es eso. Entonces, creo que no ha habido mejor forma en todos estos años de expresarlo que en la escritura, y como dije, en estos procesos de compartir escritura con otras personas, es aún más bonito. ¿Y qué es lo que tú más extrañas de tu casa, del país? Uy, son un montón de cosas. El ambiente, definitivamente hay algo en el ambiente que no se puede comparar. Hay cosas como, es verdad, yo acá me siento como una mujer sola, que vive sola, me siento segura, me he sentido segura, y quizás eso es algo diferente a ahora como... no podemos experimentarlo en la ciudad, en el país necesariamente. Exactamente, en el país es más complicado eso, pero simplemente el ambiente que yo vivo en un barrio en el que hay mucha música, mucho ambiente, personas vendiendo cosas en la calle, que también, o sea, es un tema sociocultural, pero que se traduce en un ambiente que aquí es todo muy alejado, es muy inhumano, no hay mucho contacto con las personas, todo es en auto, o sea, si no tienes auto en este país es muy difícil movilizarse. Un bienestar, ¿no? Y cosas como esas, obviamente la comida. La comida aquí es muy mala. Justo muy eso mala. Te iba a preguntar, la comida, ¿qué es lo que más extrañas de nuestra comida ecuatoriana? Plátano verde es lo que más amo en la vida, pero yo por eso me he adaptado yo sola a cocinar. Lo cocino una vez a la semana porque no puedo vivir sin verde. Cocino muchas cosas de Ecuador, sobre todo donde yo vivo no hay restaurantes ecuatorianos, por ejemplo, entonces también me he tenido que yo misma crear ese ambiente para mí porque no existe. Y entonces eso, el clima, definitivamente el clima de Quito es una maravilla porque los extremos de aquí son cosa seria y eso me ha costado muchísimo. Justo, André, ahora caminaba yo por las calles de Quito, está ahora estamos todavía en invierno, y hay lluvias, ¿no? Constantes. Pero caminaba yo y me acordaba justo de estos extremos, de los climas que hay en otros países, ¿no? Y decía cómo nosotros tenemos esa posibilidad de ir vestidos casi de la misma manera todo el año y vamos, y no es que nos pela el frío, ¿no? Caminamos y ya está con un suétercito así. Una bufanda, está y resuelto. Ya está, lo resolvemos, no es que este frío, porque yo también he tenido la posibilidad de visitar algunos países, de pasar en algunos países, estuve en San Francisco y salí un día, había sol y yo decía, está súper chévere, está rico el clima, ¿cómo es esto que exageran tanto? Y mira que estaba yo en un lugar, en una ciudad donde se supone que no hay, los inviernos no son tan extremos, tan crudos. Pero yo salí, hacía un sol brillante, muy bonito, pero era un frío que te calaba los huesos. Y yo decía, no puede ser, este sol es un sol falso. Y voy a retomar un tema personal mío, voy a contar una anécdota. Tengo un primo que ahora está viviendo en Estados Unidos, pero cuando él fue alguna vez a Inglaterra, y nosotros cuando llegó le preguntábamos, ¿cómo te fue? ¿Qué tal? Le dice, es horrible. Yo en el hotel estaba hermoso el sol y salgo y estaba helado y el sol, mi primo literal describe, es como que te alumbran con una linterna porque no calienta. Muy, muy real, eso me ha costado mucho. Justo ayer estaba contando mi súper anécdota de que mi primer invierno yo realmente estuve muy cerca de, sufrir hipotermia porque otra vez uno no conoce, uno en Quito, en Ecuador en general no estamos acostumbrados a leer el pronóstico de clima Jamás. Todas las mañanas, que es algo que aquí se tiene que hacer sí o sí, y nunca había sentido yo el nivel de frío y tuve que caminar. Otra vez, ¿no? En estos procesos migratorios, obviamente hay variantes, pero por ejemplo yo en todos estos años no he tenido un auto, todos estos años los he estado haciendo a pie, estoy cansada de eso, pero también las condiciones de la vida de estudiante en este país, por ejemplo, son muy diferentes a las que a veces se pintan de cómo es migrar acá y hacer dinero, y no es para nada esa mi situación. Entonces tenía que caminar a la universidad, empezaba el frío y llegué a clase, abrí la puerta y mis compañeros y mi profesora me dijeron como, estás un poco azul. Mira, porque yo no tenía idea y no estaba preparada.
Entonces, todos esos son choques, creo que son parte de lo que he dicho, ¿no? Como una crisis, donde hay picos buenos, picos bajos, pero definitivamente es un momento muy complejo que no todo el mundo atraviesa. Yo quisiera compartir también, a propósito de la comida, una experiencia que tuve. A mí me gusta mucho el maíz en general, soy bien andina, ¿no? Entonces, me gusta todo lo que proviene del maíz. El verde también, el verde, el maduro me encantan, pero para mí el maíz es como hasta más simbólico incluso. Entonces, cuando yo estuve justamente en San Francisco, ya podía igual ir al mercado y comprar verduras, porque además yo iba con una idea de esta idea que nos hacemos también de Estados Unidos y que no es que está tan lejana a la realidad, ¿no? Esto de la obesidad y estas cosas. Entonces, para mí, yo tenía mucho miedo, decía, capaz que la comida es que regreso, que te genera esto, ¿no? Porque como Wally. Entonces llegas y te encuentras con gente obesa, que en el caso de San Francisco no era mucho. O sea, San Francisco es muy cosmopolita y hay mucha gente de todo lado. Y no me encontraba así como en otros, quizá no sé, en Los Ángeles o Miami, que esto de la obesidad demasiado. Justo. Pero sí uno que veía por ahí decía, ay no, tengo que cocinar en casa, no voy a salir. Además que es muy caro salir al restaurante. Sí que encontraba en el mercado, en los supermercados, cosas, verduras y frutas de temporada muy, muy, muy súper, súper ricas, pero ya una de las cosas que ya no aguantaba era el no poder comer tostado. A mí me encanta el tostado. Y entonces me fui a un mercado mexicano a comprar maíz. Y compré maíz, conseguí efectivamente maíz, pero era un maíz que era como el morocho acá, que es duro. Entonces no servía como tostado. Entonces sí, y la comida es como que, ay, sí, súper fuerte también es eso, ¿no? Entre un montón de otras cosas. Y para no salirme de este tema, solamente ya una curiosidad, André, tú nos vas a confirmar o no. Mi primo que te digo que está allá dice, yo también hago comidas para, no, un poco como para mantener la relación con la tierra, ¿no? Pero él dice, yo hago exactamente como preparaba allá y no me sale igual. Yo no sé qué es aquí, el agua, yo no sé qué pasa, pero no sabe igual. ¿Te pasa a ti también? Claro, la fruta, la verdura en general, la carne no tiene el mismo sabor y nunca va a tener, nada es fresco, para empezar, no sé en qué parte, pero en donde yo vivo además, como hay 6 meses de frío, las verduras que llegan acá no son frescas, la carne tampoco es fresca, acá no se produce nada más que maíz, pero hablando de maíz justamente es este tipo de maíz que es como para ganado, no es del choclo andino que además es tan difícil de encontrar y que es tan rico, ¿no? Y sí, o sea, el maíz también es muy importante para mí, yo también, pero en mi caso, mi papá es de la costa, entonces vengo de esas dos, ¿no? Mi mamá es de la sierra, pero mi papá es de la costa y crecí mucho de mi infancia cerca del mar, entonces otra cosa que extraño mucho es el mar y sobre todo la costa ecuatoriana y la comida ecuatoriana, la comida de la costa ecuatoriana. Me parece un tema bien importante el de la comida, porque a veces parece que es como algo tan superficial o tan volátil, pero realmente hay incluso estudios sobre el tema de la nostalgia gustativa, ¿no? Exacto. Y cómo eso nos conecta tanto con, como decías, la tierra, pero también la familia. Una cosa que me he dado cuenta, si bien nunca se va a poder hacer con el mismo sabor, mi mamá jamás me dijo, así es como se hace esto, o pues se cocina esto, ABC, pero yo estaba cerca de la cocina por el tema de ser mujer, quizás a veces estaba yo cerca de la cocina, viendo a mi mamá o a mi abuelita cocinar, y yo llegué acá y yo sabía hacerlo todo. Y cuando yo probaba lo que yo cocinaba me daba cuenta que era la sazón de mi mamá, era increíble, era algo que se transmitió orgánicamente, no era algo que aprendí anotando o tomando notas, sino fue algo que simplemente se transmitió y es la sazón de mi mamá literalmente la que yo tengo y eso es un gran regalo y es un acervo cultural, epistemológico de conocimiento que no se puede explicar cómo, pero que existe y está ahí, ¿no? Y que si yo tuviera hijos, que no va a pasar, pero si yo tuviera, sé que intentaría transmitir eso, porque es muy importante que no se pierda eso, ¿no? Y igual yo vengo acá a los Estados Unidos desde Ecuador
cuando puedo viajar de vuelta de vacaciones con una maleta llena de comida. De verde. Tostado, por ejemplo, que mencionaba. Yo traigo Sí. tostado, traigo chochos, traigo atún, porque el atún aquí es horrible. Traigo muchas cosas de Ecuador también, porque hay algo que simplemente no voy a poder romper. Mi pareja me decía, el atún aquí está bien, está igual. Y le digo, no puedo permitirme comer atún. No me sabe igual. No, sí, no, pero sí nos gustaría ver. Yo creo que hay muchas cosas y a veces nos critican a los latinoamericanos y a los ecuatorianos, ¿no? Que somos demasiado como pegados a la tierra, como somos pegados mucho a la familia y esto, ¿no? Pero creo que es, digamos, parte nuestra, pero también en ese sentido sí quisiera como que nos des un mensaje a estas personas que por un lado tienen que emigrar de alguna manera forzada, a las cuales yo creo que en medio de todo esto hay que darles fortaleza, porque no hay de otra. También darles un mensaje a las personas que tienen que emigrar, porque tienen que explorar otras posibilidades, porque tienen que mejorar por sus posibilidades en el futuro, etcétera, ¿no? Entonces sí me gustaría que tú, sin dejar de ser realista, nos transmitas un mensaje para todas esas personas que en este momento están migrando, ¿no? Que no dejamos de migrar en el país. Ya nos encantaría que solo sean jóvenes que están migrando a estudiar y a mejorar y demás, ¿no? Pero son muchísimas familias que se están yendo o porque por su situación económica o porque les están extorsionando o por una serie de cosas, ¿no? Entonces sí me gustaría que tú les mandes un mensaje a ellos y ellas. Sí, creo que en el ambiente sociopolítico actual, no solo en este país, sino en Ecuador, en Europa, y que son estos enclaves de migración para nuestro país, lo que más podemos y necesitamos hacer es resistir. Es ser latinoamericano, ser migrante, es difícil, es complicado, es de por sí un espacio de riesgo y de desprivilegio. Si bien en medio de eso hay muchas variantes, como decía, y cada una tenemos diferentes niveles de privilegio o desprivilegio, en medio de todo creo que tenemos que estar juntos y resistir a quienes están intentando cerrar esas vías de movimiento, porque lo que hace la migración es enriquecer culturalmente a las comunidades, ya sea porque es el tipo de migración que sea forzada o por estudios o por mejorar. Al final somos humanos, ¿no? Y las fronteras no son más que líneas imaginarias que lo que crean es división y problemáticas. Entonces, resistir desde cualquiera de nuestros nichos. Yo desde mi área académica, ¿no? A mí me apasiona enseñar y sé que en mi área, además de la escritura creativa, enseñar y la pedagogía y las dinámicas pedagógicas con mis estudiantes desde aquí, para estudiantes que van a ser generalmente blancos, gringos, poder hablar con ellos, poder transmitirles al menos a unos 2 de estos niños cuál es el contexto en el que vivimos y por qué es tan importante abrir esas redes, ya es para mí una ganancia, ¿no? Y puede parecer poca cosa, pero es lo que va a ir extendiendo, porque esos niños van a hablar después con sus familias o cuando tengan hijos y se va a ir extendiendo esta necesidad de resistir, de ser simplemente más amables, más receptivos, de cuidarnos unos a otros, unas a otras. Entonces creo que ese es el mensaje. El contexto ahora no es el más positivo ni el más alentador, definitivamente que no, pero tenemos que seguir resistiendo, porque si es que se están creando todas estas políticas de exclusión es por miedo e ignorancia. Nos tienen miedo porque ignoran lo que somos, lo que hacemos, lo que podemos hacer, que es muchísimo, y por eso existe toda esta nueva política de exclusión que es en todo el mundo, no solo en este país. Obviamente este país, por ser potencia, tiene ese nivel de injerencia, pero lo único que podemos hacer es seguir resistiendo y seguir siendo nosotros.
Sí, Andrea, entonces ese es el mensaje, ¿no? Resistir desde cada una de nuestras trincheras, desde cada uno de nuestros espacios, de nuestros trabajos, de lo que hacemos, no perder la esperanza y seguir adelante, que creo yo que como ecuatorianos, ecuatorianas somos súper resistentes y resilientes y nos transformamos y nos recreamos. Así es que ese mensaje, ¿no? De Andrea para todas las personas. Tenemos que ya despedirnos, Andrea, nos encantaría seguir conversando contigo, pero emocionante ya, la conversación, que no nos dimos cuenta que pasó volando. Yo me he quedado con un montón de preguntas, sí, pero habrá la oportunidad para volver a conectarnos y seguir conversando, indagando más de Andrea, y otra vez de ella también conocer un poco más, ¿no? Del tema de la migración. También, del tema de la migración, sí, conocer. De hecho, vamos a seguir conversando sobre las obras de ustedes, ¿no? Las que fueron seleccionadas, que son 6 obras que están también en trabajo ya mismo de publicación para salir al aire y que toda la gente tenga la posibilidad de leer, por ejemplo, Ver morir a un pez. Y que sientan lo que cada uno va a sentir, hace la propia interpretación de acuerdo a las propias vivencias, ¿no? Como yo decía, yo sentí un vacío, otros sienten soledad y van a sentir lo que tengamos que sentir, porque es una obra bastante interesante. Bueno, Andrea, te mandamos un abrazo gigante desde esta mitad del mundo hacia allá con mucho calor. Que tengas un lindo resto de día. Y a todos nos despedimos nuevamente, les traemos historias de mujeres, historias de literatura, historias de mujeres migrantes. Te doy un abrazo, Nancy, estamos aquí, nos vamos a dar un abracito, pero igual para despedirnos con un caluroso abrazo. Así es, interesante seguir escuchando estas historias de mujeres, historias reales que están construyendo lo que somos como país y como migrantes, como mujeres, ¿no? Seres de historias. Chao. Nos vemos, hasta la próxima. Luego. Muchas gracias.